Saludamos ya a nuestro analista de IG, Diego Morín. Diego, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos unos minutos para comentar los principales movimientos bursátiles y sobre todo cómo ha abierto Wall Street, que parecía que algo desganada, pero que se mantiene en tono positivo. Muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Diego, además, en un día en el que, más allá de los mensajes que estamos recibiendo por parte del Foro de Sintra y también de la cumbre de la OTAN, teníamos algunas referencias macroeconómicas muy interesantes. Por un lado, conocíamos ese dato de PIB de Estados Unidos, la tercera lectura, que además empeora una décima respecto a la cifra anterior que conocíamos, era un menos 1,5%. Hemos tenido un menos 1,6% en una lectura que ya podríamos decir que sí es la definitiva, esa tercera lectura respecto a cómo ha evolucionado la economía estadounidense en el primer trimestre del año. Teniendo en cuenta esta referencia y teniendo en cuenta el comportamiento hoy de Wall Street, ¿cómo estás viendo la sesión? Bueno, estamos viendo una sesión más o menos como esperábamos, ¿no? Sí es verdad que pues ayer el mercado realizó algún amago, ¿no? Rompiendo pues niveles interesantes, especialmente, ¿no? Centrándonos en los tres índices americanos, pues en especial atención al S&P 500, pero bueno, el mercado al final está con mucho nerviosismo, ¿no? Sí es verdad que, ya sabemos un poco el camino, ¿no? que van a llevar los bancos centrales. No los banqueros centrales en este caso, pero por ahora las referencias macroeconómicas creo que van a ser un poco la puntilla, ¿no? Un poco pues para toda la situación actual. Estamos metiéndonos dentro de un proceso de desaceleración económica. Esto pues no está gustando a los mercados. Sí es verdad que puede ser que ya se comience, ¿no? a estar realizando cierto descuento, pero desde mi punto de vista vamos un poco al son, ¿no? o al tuntún, dada la situación actual, porque sí es verdad que se habla mucho de la situación de la inflación, pero el problema también de deuda, ¿no? por un lado, y proceso, ¿no? por ejemplo aquí en Europa de la guerra, pues está creando un problema mucho mayor y mucho más gordo, como estamos viendo también dentro de las materias primas. Diego, además, entre los principales movimientos, hoy estamos viendo cómo en Wall Street General Mills se está recogiendo las cuentas que ha publicado con alzas del 4%. Es una compañía de la que no solemos hablar a menudo, pero sí que es cierto que estamos viendo un buen comportamiento en general del sector de la alimentación. En estos momentos han cerrado un último trimestre bastante sólido. Sí que es cierto que vamos a tener muy en cuenta las perspectivas que puedan dibujar de cara a los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta la posible merma del consumo en medio de la subida de la inflación, pero también nos llamaba la atención algunos movimientos que estábamos viendo en la renta variable europea, sobre todo las subidas que ha protagonizado H&M a lo largo de la sesión después de batir previsiones de beneficio. ¿Cómo estás viendo a la compañía y también al sector textil europeo en su conjunto? Porque después de conocer estas cifras de H&M también veíamos, por ejemplo, en el caso español, el buen hacer de Inditex en bolsa. Bueno, la situación de aquí, de un poco el sector a nivel de Europa es bastante complicado. Sí es verdad que, pasado mes de mayo veíamos cierto repunte después de unos resultados, en el caso, ¿no? de la española Inditex positivo, pero sí es verdad que, el mercado, como decía antes, está moviéndose, ¿no? en un entorno de cierta precaución y posibles descuentos ante esa desaceleración económica que al final pues podría afectar al consumo. De ahí que empresas como H&M, Inditex pues van a tener un mejor comportamiento cuando el ciclo económico va siendo positivo, ¿no? Es decir, cuando hay crecimiento, y sí es verdad que cuando las perspectivas pues del mercado no son tan llamativas, ¿no? Pues por ponerle un poco un calificativo, crean cierta incertidumbre. Aquí vemos, ¿no? Pues cómo la situación de H&M está pues prácticamente negociando en niveles de mínimos, ¿no? Es decir, alrededor de esa zona de los 120, 125,
pero todavía no hay nada, ¿no? Es decir, el mercado no nos ha dejado un cambio, ¿no? O una posibilidad de salida de un lateral en el cual, pues, si nos fijamos, por ejemplo, también en Inditex, el gráfico es bastante similar, ¿de acuerdo? Por tanto, tengo mis dudas, ¿no? Del sector. Sí es verdad que, bueno, mucha banca de inversión, fondos le dan unas proyecciones importantes, pero yo aquí me mandaría un poquito con precaución, porque sí es verdad que estamos viendo cierta lateralidad después de un derrumbe bastante importante desde el pasado mes de octubre. Diego Morín, analista de IG, nos quedamos con este análisis. Como siempre, muchísimas gracias, un placer.